Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí. Sí, finalmente Israel logró ubicar y eliminar a Yihya Sinwar, un terrorista islamista de Hamas, que durante muchos años, pues tenía la guerra declarada total a Israel. Y con esta movida, tratando de recuperar el terreno, lo que se llama hoy Tierra Santa, y este conflicto que se está llevando en esta parte del mundo. Pero ¿quién es este señor y cuáles repercusiones puede tener la baja que recientemente ha tenido el mismo, pues, en esta parte del mundo? Vamos a ver un par de reportes y vamos a analizar completamente quién es, por qué la trascendencia de su vida, cómo llegamos hasta este punto y cuáles van a ser las repercusiones de la baja de este señor. Vamos a escuchar. Momento, y es que Israel confirmó a Estados Unidos la muerte del líder de Hamas, Yihya Sinwar, según pruebas de ADN. Para esto vamos a hacer contacto a esta hora en Jerusalén con José Levi, nuestro corresponsal allí, quien tiene toda la información de esto último que acaba de ser confirmado. José, ¿cuál es la última información? Hola Ana María, buenas tardes. Realmente una noticia dramática para toda esta guerra que se prolonga ya durante más de un año. Aquí lo que tenemos ahora es que acaban de confirmarnos fuentes israelíes que, según las primeras pruebas genéticas de ADN realizadas a los restos encontrados en Gaza, los restos pertenecerían al líder máximo de Hamas, Yihya Sinwar, quien es considerado por los israelíes, era considerado como el principal enemigo, después sobre todo de que fuera el cerebro, el arquitecto fundamental, central de las masacres realizadas en el interior de Israel el pasado 7 de octubre, el 7 de octubre del 2023. Y aquí esto ocurre 2024, después de que hubiera una operación rutinaria. Es de señalar que el ejército israelí no sabía que en ese lugar se encontraba específicamente Yihya Sinwar, pero aparentemente hubo un enfrentamiento en el cual en el lado de Hamas tenían bombas, tenían granadas de mano en ese edificio. Ahí el ejército israelí se enfrentó, también lanzó un obús de tanque contra el edificio donde había identificado a quienes eran calificados como 3 terroristas de Hamas. Y entonces, posteriormente, cuando los soldados entraron en el lugar, en los escombros, ahí es que identificaron a una persona que veían era físicamente muy parecida a Yihya Sinwar. Posteriormente también se han difundido imágenes en las redes sociales y efectivamente son imágenes que no parecen que hubiesen sido objeto de algún tipo de manipulación. También eso ha sido comprobado por CNN y también, según los datos que se ve en esas imágenes, de la forma de la cara, aunque está gravemente contusionada con un gran número de heridas por los escombros, vemos que los dientes, las señales que había en la cara eran precisamente la de Yihya Sinwar. Entonces había una confirmación casi definitiva, pero ahora aparentemente eso ya pasa a ser una confirmación totalmente definitiva. Y entonces esto, cuando vemos que se trata de una operación que los israelíes habrían querido realizar ya durante más de un año, desde esas masacres del 7 de octubre del año pasado. Pero Yihya Sinwar se consideraba que se encontraba en túneles en el subsuelo de Gaza,
vida, prácticamente todo el tiempo. También se pensaba que estaba rodeado de rehenes para servirles de escudos. Esa fue la información que se sirvió durante mucho tiempo, de que él se hacía, ellos tienen aproximadamente ahora unos 101 rehenes israelíes, y se supone, se asumía que este se hacía rodear de unos 20 aproximadamente para que no le hicieran nada, para que las balas o las bombas no le llegaran. Al final, pues al parecer el tipo no andaba con esa gente, no tenía esa gente alrededor. Los rehenes israelíes, inclusive ahora en el ejército israelí aseguran que existe la posibilidad de que los 6 rehenes que fueron asesinados cruelmente a Bocajarro recientemente, hace unas semanas, que precisamente eran los 6 rehenes que se encontraban a Yehia Sinwar, sirviéndole de escudos humanos, de defensa. Y entonces cuando al final las tropas israelíes se acercaban al lugar y se decidió, quizás fue el propio Yehia Sinwar, asesinarlos a los 6, es que quizás desde ese momento puede ser que Yehia Sinwar ya no se encontrara rodeado de rehenes, que este era uno de los grandes temores israelíes de cómo se podía terminar con su vida si eso implicaba también terminar con las vidas de rehenes israelíes. Finalmente fue encontrado en un edificio junto a otros miembros, dicen en Israel, terroristas de Hamas, y esto cuando no se encontraba rodeado de rehenes, e inclusive quizás temporalmente no se encontraba tampoco en los túneles subterráneos de Gaza, sino que se encontraba en una construcción. Todo esto pone al conflicto actual en los distintos frentes que existe en una nueva etapa. Estamos a la espera de ver si el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu próximamente hace unas declaraciones. Hay quienes dicen que esto puede ser algo muy importante para la liberación de los rehenes israelíes en el interior de Gaza. Hay 101 en total. Dicen muchos que esto es una oportunidad, porque en Israel sobre todo se pensaba hasta ahora que Yehia Sinwar era el principal obstáculo que impedía la liberación de los rehenes, que impedía un acuerdo con... Entre otras cosas porque Yehia Sinwar creía en la guerra total. En la guerra total sin cuartel. Durante mucho tiempo. Incluso, como ustedes pudieron ver, el año pasado fue el artífice de la ejecución de estas personas, de estos civiles en Israel. Y desde el principio se supo que él no iba a liberar a los rehenes, porque precisamente él no quería paz. No quería llegar a ningún tipo de acuerdo. Era simplemente la guerra, la rendición y ya. Incondicional. Fin del conflicto en Gaza, o sea, un fin de la violencia, aunque fuera temporal, que luego pudiera llevar a un fin definitivo de la violencia. Entonces, ahora, eso sí, se desconoce quién puede ser la persona que suceda. Bueno, eso lo vamos a saber más adelante, pero ¿quién es Yehia Sinwar? Vamos a ver un especial bien corto de diario El Comercio, quien explica más o menos la biografía de este señor, para que estemos un poquito más en contexto. Más buscado de Hamas está vivo, y tras varias semanas de silencio envió un contundente mensaje para Israel. أن هذه كانت مجرد بروفة، مجرد مناورة صغيرة لما يمكن أن يكون لو حاول أن يمس بالمسجد الأقصى مرة أخرى. Yehia Sinwar, el actual líder político de Hamas, que reemplazó en el puesto a Ismail Haniyeh, quien murió en un ataque en Irán atribuido a Israel el 31 de julio de 2024, ha restablecido contacto con Qatar después de semanas de silencio, según la cadena Al Arabiya de Arabia Saudita, terminando así con las especulaciones de que podría haber sido eliminado en un ataque de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza.
Y es que desde septiembre pasado, Israel estuvo investigando si Sinwar había resultado herido o muerto en este tipo de ataque, después de que nuevamente se le definiera como fuera de contacto. El terrorista no se había comunicado con su entorno ni enviado mensajes durante varias semanas, pero según el diario El Post de Jerusalén, un alto funcionario del gobierno confirmó que Israel había recibido información que indicaba que Sinwar había restablecido contacto con representantes de Hamas en Qatar y transmitido mensajes, aunque no se sabe la fecha exacta de cuándo sucedió. Lo que sí está confirmado es que Yahya Sinwar no ha suavizado su postura sobre un posible acuerdo de rehenes, que incluye la entrega de los cautivos a Israel a cambio del fin de la guerra en Gaza y la retirada de las tropas israelíes. El diario estadounidense The New York Times publicó un informe donde señaló que las autoridades de Estados Unidos creen que Sinwar sigue vivo y que está tomando decisiones críticas, pues está decidido a ver a Israel atrapado en una guerra total en el Medio Oriente y que por eso no tiene intención de llegar a un acuerdo sobre los rehenes. El informe también señala que Sinwar se siente alentado por el intercambio directo de disparos entre Israel e Irán, pero a la vez está frustrado porque Hezbollah e Irán no habían acudido en su ayuda en la forma en la que él esperaba. Pero ¿cuándo fue la última vez que se tuvo registro del paradero del líder de Hamas? En febrero de 2024, las fuerzas de defensa de Israel revelaron imágenes que mostraban a Yahya Sinwar caminando con su familia a través de un túnel en Khan Yunis, en Gaza. Según el sitio web Jewish Chronicle, fuentes de inteligencia israelíes creen que Sinwar se ha rodeado de 22 rehenes vivos y esposados y los utiliza en los túneles como escudos humanos para protegerse de un ataque de Israel, que ha tenido varias oportunidades de eliminarlo, pero que no lo ha hecho porque teme que los ataques puedan provocar muertos entre esos 22 rehenes. ¿Y qué más se sabe de Yahya Sinwar y su trascendencia en Hamas? Nacido en 1962 en un campo de refugiados en Gaza, Yahya Ibrahim Sinwar se unió a Hamas después de su fundación en 1987, de acuerdo con un perfil elaborado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Hasta antes del asesinato de Haniyeh, Sinwar dirigía la oficina política de Hamas en Gaza. Israel sostiene que él fue quien dio luz verde para que se lleve adelante la operación sorpresa, que terminó en la peor matanza de civiles en territorio hebreo el 7 de octubre de 2023. De acuerdo con un informe de BBC Mundo, Yahya Sinwar fundó el servicio de seguridad de Hamas conocido como MAG, que se ocupa de la seguridad interna, incluyendo los interrogatorios a sospechosos de colaborar con Israel. Este organismo evolucionó y pasó a rastrear a los servicios de inteligencia y de seguridad israelíes. Sinwar ha sido arrestado 3 veces por Israel. Su primera detención fue en 1982, cuando las fuerzas israelíes lo mantuvieron en arresto administrativo durante 4 meses. 3 años después, en 1985, estuvo detenido durante 8 meses tras ser acusado de ayudar a fundar el servicio de seguridad MAG. En 1988, fue arrestado por tercera vez y condenado a 4 cadenas perpetuas por su papel en el asesinato de soldados israelíes y colaboradores palestinos. Entonces, ¿cómo fue que quedó libre? El 25 de junio del 2006, el soldado Gilad Shalit fue secuestrado por milicianos que salieron de Gaza por un túnel y sorprendieron a la tripulación de su tanque que estaba junto a una valla en la frontera. Los atacantes mataron a 2 soldados israelíes y se llevaron al joven que entonces tenía 20 años. 5 años después, para liberar a Shalit, Israel aceptó un acuerdo de intercambio por más de 1,000 prisioneros de los movimientos Fatah y Hamas. Entre ellos, Yahya Sinwar, quien fue liberado en el 2011, había pasado 23 años en la cárcel. Sinwar volvió a la cúpula de Hamas y el 13 de febrero del 2017 fue elegido jefe del buró político de la organización en Gaza. 2 años antes, en septiembre del 2015, Estados Unidos lo incluyó en su lista de terroristas internacionales. Israel cree que se esconde en el laberinto de túneles subterráneos construidos en Gaza y que son utilizados por Hamas para ocultar armas, combatientes, rehenes y para el contrabando. Eso era lo que se creía en un principio. Pero como vimos en el primer reportaje, por alguna razón, ejecutaría a esas 6 personas que lo acompañaban y se movía ya solo en estas edificaciones. Esa noticia la compartimos tanto en nuestro grupo de Telegram y de WhatsApp. El cuerpo de este señor sumamente mutilado, una herida en la cabeza. En Twitter me deja poner ese tipo de noticias, ahí la pusimos. Una cosa total y absolutamente grotesca. Déjame tú saber en comentarios qué piensas tú, qué crees que pase luego de este ajusticiamiento, luego de que la cabeza principal de Hamas ahora mismo, Yahya, rarísima, Sinwar, Yahya Sinwar, me ha tomado tiempo aprendérmelo, sea decapitada. Mi teoría, la que siempre planteo, es la misma. Estas personas tienen problemas respiratorios. Estas personas son como un dragón de 7 cabezas. Tú le quitas una y salen 20 más. Déjame tú saber si esto va a refrenar o por lo menos va a llevar a negociaciones positivas de Israel con Palestina, con Hamas específicamente, o si por lo contrario vendrá otro más radical y seguirá la misma guerra. Te leo en comentarios.
Hola, mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Muchísimas gracias por llegar al final de este contenido. Recuerda suscribirte, comentar y compartir y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que subimos un video. Leemos todos los comentarios y sobre todo recuerda ampliar estas y otras informaciones en mi página web johnlevy.com, las noticias como son. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto.